América Hispana en el centro del poder. Aquí nos encontramos en la Casa Blanca, allí la ven en su completa magnitud a mis espaldas y bueno, cientos de miles de turistas como siempre visitándola y admirándola. Parece muy pequeña cuando tú estás aquí en persona, pero imagínate las grandes decisiones que alberga y adicionalmente tomar en cuenta lo que ha sido esta Casa Blanca en los últimos 8 meses, porque ha sido una administración particularmente distinta, que ha avanzado de una manera muy rápida en temas que podrían ser cruciales. Hemos estado en varias reuniones aquí y hablábamos justamente de eso, que a veces lo que podrían ser logros de cada año se convierten en logros de apenas semanas. Así que vamos a estar hablando de eso y también vamos a estar hablando de la importancia de los hispanos para esta Casa Blanca y sobre todo la importancia de los hispanos en el voto. Muchas veces no votamos, venimos desilusionados de nuestros países y aquí tenemos la oportunidad de verdad ejercer la democracia con todos los derechos. Así que vamos a estar viendo algunas cifras a continuación y mientras disfrutamos además de esta hermosa vista de la Casa Blanca. Bienvenidos una vez más al podcast de América Hispana, donde estamos siempre trayendo de lunes a viernes esa gran información de lo que sucede, pero adicionalmente tratamos temas trascendentales para nosotros como comunidad americana hispana. Y uno de ellos es el voto. En ese momento en el que nosotros levantamos el juramento por este país, uno de los grandes privilegios que tenemos, y es una responsabilidad, no solo un derecho, es el de ejercer votos en las elecciones de nuestro país para elegir presidente, para elegir el Congreso. Y es una oportunidad única como ciudadanos de expresión que normalmente los hispanos, cuando venimos de los países latinoamericanos, tenemos como cierto recelo a estos eventos, porque en nuestra historia de países de origen siempre ha habido muchísima corrupción, elecciones robadas, golpes de Estado, pero resulta que los Estados Unidos ha sido el ejemplo de democracia más tranquilo del mundo, con menor incidencia del mundo. ¿Por qué? Porque todas las elecciones se han respetado, no ha habido un incidente de golpe de Estado en 250 años como república, y eso hace que debemos confiar y debemos ejercer esa gran responsabilidad como americanos hispanos que somos. Y los agentes de la política hoy en día, sean tus representantes, senadores, el presidente de la República, también está esperando ese feedback de los latinos, porque no solo somos inmigración, aquellos americanos hispanos que ya estamos insertos en la sociedad, pagamos impuestos, llevamos nuestros hijos al colegio, sabemos lo que es pagar un sistema de salud y adicionalmente necesitamos exigir responsabilidad a nuestros representantes. ¿Y cómo hacerlo si no es nosotros involucrándonos en la política, involucrándonos en las decisiones y sabiendo que todo lo que está sucediendo va a influirte a ti y va a influir a tu familia? Por eso el día de hoy, con esta vista de la Casa Blanca, como dice Gaby, quisiéramos revisar un poco en números lo que ha sido el voto latino y cómo debe incentivarse. Pero antes que todo esto, Gaby, yo sé que tú tienes muchos años cubriendo el tema político en los Estados Unidos. ¿Has visto tú una mejoría en esa participación, en el sentimiento de las personas respecto a elegir a sus representantes y además exigirle cuentas? Bueno, el tema aquí es que parece mentira, en los últimos años es un tema más de motivación para el líder, para votar a una persona en particular, que una motivación general de apego a la democracia. Es más, desde las denuncias de supuesto fraude electoral del presidente Donald Trump, más bien ha habido desilusión de muchos votantes, pero a la vez la figura de Donald Trump, por ejemplo, trajo muchos votos de personas que ya estaban desilusionadas con el sistema político, no con el sistema electoral, pero sí con el sistema político. También figuras como Barack Obama también fueron unos grandes impulsores, quebrando entonces lo que sería la abstención. Pero, por ejemplo, tú que hablas de esa cobertura de elecciones, a mí me llama poderosamente la atención el tema que pasa cuando hay votaciones para los condados y para las ciudades. Los condados son como espacios en donde hay varias ciudades
y ese condado entonces es como decir para los venezolanos la Gran Caracas, o cuando tú votas por zonas metropolitanas en otros países de América Latina. Pero cuando se dan esas votaciones es muy curioso porque, por ejemplo, en la mayoría de los países latinoamericanos, esas elecciones se anexan a las presidenciales o se anexan a las de los legisladores para que haya como un llamado masivo y haya muchísima publicidad. En el caso de las ciudades, la hacen un día cualquiera y no necesariamente hay publicidad. Y me han dicho que la hacen a propósito así para que realmente voten las maquinarias de los dos partidos. Y adicionalmente, esos funcionarios en teoría no pertenecen directamente o no necesitan identificarse con un partido político u otro. Entonces es muy curioso lo que pasa con los municipios, porque lo que hacen es incentivar la abstención y a nivel nacional. En muy pocas ciudades ves la publicidad y a veces quieren que no sepas que es día de elecciones. Eso es muy curioso y creo que es una falla fundamental del sistema, porque siempre he pensado que el tema de la ciudad es la que más impacta a los ciudadanos directamente. Sin embargo, funciona así y obviamente, como en cualquier país, las elecciones presidenciales son las más votadas. Normalmente las de medio término son las segundas, pero no necesariamente despiertan tanto interés. Por ejemplo, en estas elecciones hay preocupación porque los demócratas siempre tienen una estructura bien aceitada, tienen además todo el tema del voto adelantado y tienen una maquinaria electoral bien fortalecida, por lo menos funciona mejor que la de los republicanos. Y les preocupa porque los republicanos que han salido a votar nuevamente lo hacen por Donald Trump. Entonces dicen que van a indirectamente colocar a Donald Trump en esa papeleta, diciendo que si no consiguen la mayoría, Donald Trump va a ser enjuiciado políticamente, que la única manera de rescatarlo es que tú votes masivamente por los republicanos en tu estado. Entonces es curioso y es interesante entonces cómo se maneja ese tema político. Sí, es bien interesante, aunque también hay bastante participación a nivel no electoral, sino a nivel de las comunidades, participan a veces con buena voz dentro digamos, de las legislaturas de los estados, dentro de las legislaturas de los condados. Hay mucha organización, como dices tú, votan los que están organizados. Pero al final del día, los políticos son los que marcan la agenda, y nosotros como hispanos y como americanos hispanos, ¿qué participación tenemos y qué peso podemos exigir dentro de las elecciones? Vamos a ver en números qué tenemos. Quiero compartir pantalla. Déjenme compartir pantalla acá rápidamente, para que Yo ustedes no la vean. voy a poder ver porque No el hay sol me problema. viene, me No hay, mata. Lo no hay tengo aquí en problema. la pantalla. Aquí estamos viendo, en general, de todos los latinos para el año 2022, lo Pew Research hizo una búsqueda de saber de todo el universo de hispanos que había en los Estados Unidos, cuántos podrían tener derecho al voto. Y se habla de que en todo Estados Unidos es 53% de los hispanos que viven dentro de Estados Unidos tienen derecho al voto, ya sea porque son nada más residentes y no tienen derecho al voto para las presidenciales, ya sea que tienen visas de estudiante, visas de trabajo, y Pew Research hace un cálculo también de lo que podrían ser hispanos ilegales con tiempo ya en los Estados Unidos establecidos. Pero en general, 53%, lo que es un número importante. Luego de eso, ¿cuántos de los que están dentro de Estados Unidos? Estos son cifras, los voy a poner a 2022 y luego las proyecciones que hay a 2024, pero son las últimas que se tienen con certeza. Se habla de que en los Estados Unidos a 2022 había 23.8 millones de naturalizados con derecho al voto. Es decir, esto podría incluir otras razas, pero en general personas no nacidas en los Estados Unidos era 23.8, lo que equivale al 10% de la votación podría estar en manos de personas naturalizadas y no nacidas. Ojo, es importante también saber que hay americanos hispanos nacidos en los Estados Unidos, o sea que no es una cifra que necesariamente va hacia los hispanos, porque si son segunda generación, como por ejemplo el secretario de Estado, Marco Rubio, se considera un hispano, aunque haya nacido en los Estados Unidos. Tenemos adicionalmente acá la proyección de que
¿cuántos, vamos a ponerlo aquí más grande para que sea mejor, cuántos millones de latinos podrían estar siendo partícipe de las elecciones? Y se habla de que es 36.2 millones de latinos, que equivale a un 14.7 de la elección de los Estados Unidos. Aquí esta cifra es importante, Gaby, porque muchas veces no la teníamos clara de cuántos hispanos. Se hablan de 50 millones, se hablan de 60 millones, pero para Pew Research hay 36.2 millones de latinos en general. Como le digo, esto abarca aquellos que se entiende por etnia o raza, nacidos y no nacidos en los Estados Unidos, pero con derecho al voto, porque también excluye a los menores de 18 años. Luego tenemos cuáles son los estados que tienen más cantidad de personas elegibles para votar, y California tiene 5.6 millones de hispanos, de personas nacidas fuera de Estados Unidos que pueden votar, que es el 21%. Son estos, incluyen lo que le digo, pueden ser otras razas, pero en general es donde aquellas personas fuera de los Estados Unidos están ejerciendo derecho al voto, y Florida lo sigue con 2.7 millones de personas. Luego, cuando vemos en desglose los 36.2 millones de latinos que podrían votar en el 2024, se habla de que es el 12% del electorado, o sea, es la segunda mayor minoría en votar. Los primeros son los asiáticos, que es un núcleo de 15% de los electores, y estamos hablando de que hay 12% de los electores que serían de origen hispano votando en las elecciones. Es decir, tenemos una incidencia realmente importante. Incluso si sumamos lo que son hispanos y asiáticos, estamos hablando de un 27%, es decir, un cuarto de la población tiene una etnia o raza distinta a afroamericano o hispano o blanco. También somos, Gaby, mayor que el grupo de personas afroamericanas. Tenemos 2 millones más de votantes que los afroamericanos como raza o como etnia. Por último, que es el análisis que hacemos justamente de las elecciones, de la última elección de Donald Trump, que lo conversábamos antes de cámara. Tenemos el tema de que los hispanos votaron entre Harris y Trump, 48% por Trump y 51% por Harris. O sea, solo hubo un 3% de diferencia en el voto, favoreciendo a los demócratas. Sin embargo, en las elecciones de Biden fue 25%. Y en las primeras elecciones de Trump versus Clinton fue 38%. Es decir, Donald Trump ha venido ganando cada vez más terreno en el voto hispano, y ha bajado un 35% la diferencia en el voto hispano. Wow. Es decir, cada día más hispanos están votando por Donald Trump. E incluso el hombre hispano lo ganó Trump por 2%. O sea, cuando ya hablamos por género, hombre-mujer, el hombre hispano votó 2% más por Trump y la mujer votó 6% más por los demócratas. Pero lo que quiere decir es que hay una corriente importante, Gaby, de el voto hispano hacia lo conservador, hacia el republicano, hacia esas instituciones que conocemos, que son las instituciones que han hecho crecer este país. Somos importantes, somos 36 millones de votantes que podemos cambiar las elecciones, y eso es una de las funciones que tiene América Hispana dentro de todos estos números. Mostrarte a ti la fuerza y el poder que podamos llegar a tener con cada una de esas papeleticas cuando estemos introduciéndolas dentro de la caja, porque realmente podemos cambiar una elección dentro de este país. Sí, adicionalmente, entender entonces, por eso es nuestra misión fundamental, que el hispano no vota necesariamente por el tema migratorio, porque si lo ves de esa manera, tú podrías entender que si votas simplemente por el tema migratorio, te enfocarías entonces siempre en los candidatos que supuestamente promueven la llegada de esos migrantes aquí a Estados Unidos, o a esos hispanos aquí a Estados Unidos. Y lo vemos como Donald Trump, que ha sido muy duro, que ha querido más bien corregir ese sistema migratorio, es el que siempre despierta mucho más el voto latino aquí en Estados Unidos. Ellos votan con el bolsillo. Parte de lo que fue la campaña republicana era de los latinos americanos por Trump. Le decían a los latinos: no necesito una estrategia específica para hablarte a ti, porque tú eres parte de Estados Unidos y a fin de cuentas vas a votar con tu bolsillo, por tu seguridad, por lo que votaría cualquier ciudadano común. Entonces,
Por eso es muy importante que tú estés enterado de todo eso. Hablando de seguridad, quiero aquí hacer un inciso al tema del voto, porque hemos tenido la oportunidad aquí en la ciudad de Washington, D.C., de caminar bastante de día y de noche. Lo siento más seguro definitivamente y adicionalmente pude hablar con los lugareños, con la gente en los taxis. Primero, no he visto militares, que acuérdate que han dicho que la ciudad está militarizada y eso ha creado terror en la sociedad. No he visto al primer militar, me dicen que sí, efectivamente hay puntos de control y hay lugares en donde están. He estado alrededor del Congreso y de la Casa Blanca, no los he visto, que podrían ser lugares sensibles que deberían estar protegidos. No lo están, está simplemente la policía como un día cualquiera, pero sobre todo lo que nos dicen los lugareños es que sí hacía falta, que definitivamente están cumpliendo una función y que es mucho más seguro caminar en las noches y que de verdad agradecen porque nuevamente aquí el militar no es visto como un agresor o como un violador de derechos humanos, es más bien alguien que merece todo el respeto de los americanos. Así que creo que esta iniciativa va bien, ha funcionado, capaz incluso hay menos militares ahora porque ya el mensaje se envió y quizás entonces el crimen se mudó de lugar, pero está interesante ese punto también en particular. Excelente, Gaby, buena noticia porque ya lo hemos hablado varias veces acá de cómo Estados Unidos tiene que volver a retomar el control de sus calles y ese experimento que empezó en Washington, D.C., esperemos que, bueno, extendiéndose a Memphis, el presidente ha hablado de Chicago y lo veamos ya en todas las calles de nuestro país. Por último, Gaby, como siempre, pedirle un like a todos aquellos que nos ven, que nos regalen un like. Estamos trabajando fuerte por ustedes, haciendo que nos sintamos como americanos hispanos orgullosos de esta bandera, de este país, y que trabajemos todos los días por hacer crecer nuestra identidad, pero nuestra identidad no solo como hispanos que somos y sentirnos alejados de las realidades del país. Somos un grupo, ya lo vieron, bien importante de este país, que adicionalmente aquellos que están en el poder nos lo saben, nos consideran y nos ven parte integrantes de ellos. No es que hay un grupo de hispanos allá que están reclamando algo que no están reclamando los demás. Nosotros reclamamos la misma seguridad, reclamamos la misma salud, la misma educación y por eso también tenemos la misma responsabilidad de estar informados y como por supuesto de votar en cualquier elección que exista en este país. Vamos a estar muy pendientes, Gaby, de tu viaje a Washington, que todo termine bien. Vamos a ver qué sucede con el cierre del gobierno que continúa por segundo día consecutivo. Hay negociaciones, vamos a ver qué tema tenemos el día de mañana. Posiblemente pueda ser el cierre del gobierno si se determinase o cómo va avanzando esto. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Es un gran placer para ustedes estar de lunes a viernes a las 7 de la noche trayendo lo mejor de la información que necesitamos los americanos hispanos para seguir perteneciendo a esta gran nación, Estados Unidos de América. Saludos desde la Casa Blanca.